barbas, los cambios de look. ¿Cómo están todos ustedes? Hay veces en la vida que hay que cambiar. Yo conozco, por ejemplo, las que más dificultad tienen para cambiar, dándoles a ustedes un muy cordial saludo a todos los que nos escuchan por Real FM, los que nos están viendo en Facebook Live, los que están viendo en el canal Cosmovisión, en todas partes nuestro www, en todas partes nos ven. Bienvenidos todos ustedes y retomo el tema ahí para no enredarme tanto. ¿A quién le da complique hacer algo? A una mujer. Sí. ¿Será? Sí, Sí. se la pongo así. Ponga a María Andrea, mire, dígale a María Andrea, entonces cortes el cabello aquí o cortico. Es un cambio dramático. Las mujeres lo piensan mucho. Nacho, hagamos un Nosotros, pues, definitivamente la Hagamos un barba. ensayo. No, pero dígame dígame que lo piensan mucho, ¿sí o no? Sí, claro. Las mujeres piensan mucho. Sí, sí. ¿Ah? ¿Se le ve bien? Sí, le luce. Pero claro, lo tiene que pensar. No, no mucho. Yo pienso que y sobre todo, por ejemplo, las ¿Y que cuando son se corta tan alto? castaño claro, que suelen tinturarse para fortalecer A esos rubios, castaños, sí. también lo piensan mucho. Uno no, me dejo crecer la barba, esto chuza mucho, pero después ya uno va a hablar. Conteste, dígalo. Pero ¿sabe una Ahí le cosa? está pidiendo usted que se vaya a hacer el pelo largo. Si le caen las californianas, Duber ahí. Ah, Duber, tiñas el pelo de mono. Oiga lo que hizo el fanático ese de fútbol del que estábamos hablando. Ese sí es peor. Ah, El un cabello Messi crece, aquí, Nacho, pero- 3 estrellas por un lado, y aquí se puso la palabra Dios, o God, no sé cómo fue que se la puso. Y el tipo pues ¿cómo termina el Mundial si hace eso? Y yo creo que consiguió, pues, 3 fanáticos que lo siguieron. Y arrepentido. Y después y vaya, sacar video quítese el arrepintiéndose. tatuaje, ¿cuánto se demora eso? Creo que la quitó un tatuaje, no es que yo fui y me lo borraron. No, Nacho, y nosotros acá tenemos una de nuestras colegas que estaba pasando por ese proceso y es bien doloroso. ¿Ah, sí? Es muy doloroso el proceso para remover los tatuajes con las buenas tardes. Oiga, hay 2 procesos duros ahí, ¿no? ¿Cuál? Cuando se tatúan al novio y el novio Ay. las echan. Ay, vaya, Además, borres eso. no sé, pero me parece que es como mal agüero de las parejas que suelen tatuarse los nombres o algo entre ellas. Hombre, que se tatúe amor. Amor, mira, aquí me tatué el, ¿cómo te digo? Y le sirve para el que tiene, para el No. que viene y para el que se case. Ave María. Algo Oiga, genérico. para que no se le olvide, así le digo, ay, amor, hola. Hola, Amor. Eso. No, si es Medellín, Mor. Amor. No, eso ya es muy mañero, güey. Prefiero Es lo de tatuarme acá, Messi, le Es digo. lo de acá, lo autóctono. Nosotros sabemos, Duber, ¿qué se tatuaría? ¿Qué se tatuaría? Nacho. Un gatico minimalista. Un gatito. No, No me lo cierra, no creo. No, tiene usted toda la razón, no. María Andrea, de pronto sí. ¿Me tatuaría? ¿María Andrea? Sí, así como una De cosa hecho, movimiento María Andrea no tiene de- tatuaje. No. ¿No? ¿Usted un balón de fútbol? No, tampoco, nada. ¿Y yo qué me tatuaría? micrófono. ¿Qué se tatuaría? Pero Un ¿sabes, ancla. Nacho, que el Un gatico ancla. Una ancla, minimalista? una A ancla lo bien Popeye el bonita, marino. chiquita, Sí. sí, pero Marinero, chiquita, Ahí lo por usted aquí. ya con la Barbie con la Y ancla, algún Nacho. día me la voy a hacer, me voy a hacer una ancla, pero bonita, no pendejas de eso, no, Pero ¿sabes, una Nacho, cosa que bien lo hecha. del tatuaje minimalista no me disgusta? Sí, algo así sencillito, pero y no invasivo, tampoco ves que entonces uno le quita el ancla aquí. Me encanta la reacción de María Andrea. Muy diplomática, sí. Ay, María Andrea Botero. Donaciones con pinta de extorsión en la Rosa Mística en la Guacatala. ¿Qué es esto? Esto se volvió un punto de encuentro de Religioso. creyentes. Sí, años. Lleva mucho tiempo. De hecho, ya se ha incendiado 1 o 2 veces. ¿sí? Estos sí. días, Una, ¿cuántos? creo que una. No, varias. Varias veces, varias, sí. E incluso Varias veces. los planes de desarrollo vial que se tienen con la ciudad han tenido que ser modificados para no afectar la Para ruta no que se quitarlo, tiene, porque claro. eso iba a desaparecer. Sí. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó, María Andrea? Nacho, mire, lo que pasa es que a través de Twitter el fin de semana pues se conoció una seguidilla de denuncias ciudadanas de personas que son bastante devotas a la Rosa Mística. Usted lo mencionó, está ubicado en la Guacatala. Y esas denuncias tienen que ver precisamente con cobros indebidos, por cobrar por hacer un rosario, altos cobros por dejar, digamos, los vehículos parqueados. Nosotros estuvimos esta mañana, más o menos entre el mediodía y ya terminando la mañana, allí en la Rosa Mística, y vamos a mirar pues precisamente estas imágenes. Y sucede, Nacho, que bueno, allí primero advertimos varias cosas, y es que el piso realmente representa un gran peligro para las personas que van a visitar la Rosa Mística, porque debido a que las velas se van derritiendo, el Estuvo piso echando una queda capa de cera y supremamente le digo que- aceitoso. Sí. Ahora- Ahora nos muestran las imágenes en el máster, si son tan amables. No han llegado, están todavía rezando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Las personas que conocen este santuario de la Rosa Mística ven que por el aceite de las velas pues queda muy resbaloso.
Lo siguiente que está ocurriendo, Nacho, es que, pues como lo advertí anteriormente, hacen estos cobros irregulares, pero este santuario de la Rosa Mística está adscrito a la Iglesia de la Visitación. Sucede que hay personas que dicen, y por eso el titular era donaciones o cobijados, como con cara de extorsión, porque lo que están haciendo es que personas se acercan a pedir donaciones para el lugar, que para poner un techo, que para poner unas barandas y demás. Yo le voy a decir que entendí. Usted va con su vela, que es muy típico, ¿sí? La quiere ubicar en cierto punto. O su plaquita, que Sí, también se y colocan las que placas. le estaban cobrando por eso. Nacho, sí, también, digamos, una de las denuncias era esa, y es que estaban cobrando por poner estas placas de gratitud en honor a, que generalmente vemos para la comunidad católica. Entonces despegan aquellas placas que son más antiguas y por tener un lugar privilegiado aquí en la Rosa Mística, entonces por tener un lugar privilegiado lo que hacen es que van cobrando. Fíjense que hay unas placas de colores diferentes y es porque aquellas que son más nuevas, otras que son un poco más antiguas. Y la gente, Nacho, se va adueñando del asunto de, venga, yo le despego esta y le pego esta otra acá. Obviamente Qué eso está triste. lleno de placas desde las escalas Sí, no- hasta el no le techo y cabe la está mano, bien, Le voy a decir, está María bien. Andrea, vamos a necesitar pues, un muro de 2 cuadras para arriba, porque eso se va llenando. Bueno, la fe es la fe. Y, está, Mire, y va quedando hasta bonito el lugar. ¿verdad? Doña Alba, que es la que estamos viendo aquí en las imágenes, es una de las señoras que de manera voluntaria lleva años cuidando este espacio del Santuario de la Rosa Mística. Ella madruga a las 5 de la mañana, va y limpia cada uno de los escalones, porque ustedes ven que eso va derramándose, pues esta parafina esperma. o esta esperma, y sucede que esto es lo que está afectando. Pero esto es lo que dice doña Alba, porque hace un llamado muy puntual y le pide a la alcaldía de Medellín que cumpla con la promesa de lo que Andrea estaba hablando ahora, y es que cuando se renovó el santuario, prometieron que le iban a poner unas barandas, prometieron que les iban a poner un techo, que lo iban a cuidar. Ella contaba que se ha incendiado el espacio, pero que no le han prestado atención. Esto es lo que nos dice doña Alba. Aquí nos habían prometido un techo, nos habían prometido unas barandas, aquí no vienen a deshiervar esto por aquí, por eso es que hay otras personas que abusan de este lugar, porque este lugar es como abandonado. Pues las personas que están actuando mal, diciéndole a las personas, pidiendo dineros sin permiso de acá, de la misma visitación, de las mismas personas encargadas de esto, diciendo que son los encargados del mantenimiento de esto, y tienen perfiles en internet pidiendo el apoyo, donaciones para hacer trabajos acá, que no tienen el permiso, no tienen la autoridad y no son los que hacen el aseo acá. Bueno, a mí es que en particular estos lugares, este es muy nuevo, pero ya está empezando a coger carácter. Está cogiendo, se va Y se volviendo arman hasta unos bonito. trancones los martes, no, pero Nacho, no, ahí, pero no hablemos de que trancones, llegan. no hablemos de No, ir digo, a- es por a la cantidad de mirarlo. personas que visitan. No hay veces, cuando uno que ha tenido la oportunidad de ir a otros países del mundo, yo estuve, por ejemplo, en el cementerio en Buenos Aires y se ven unas cosas allá, pues, o en Francia, unas tumbas de hace 200, y eso va cogiendo su saborcito. Ya esto cogió su saborcito. Y toda lo la que pasa cantidad es de que pero el primer Nacho es que no tiene como para dónde crecer más. Pues no sé. Y no Porque tiene un no hay cliente cómo. directo, porque es que, fíjese, en este lugar hay personas que se han caído. Doña Alba me contaba que incluso se había resbalado ayer. Esta mañana que estábamos allí caminando, uno tiene que hacerlo con cuidado. Y si es un espacio un público. punto de oración, un punto de encuentro. Hay unos días, no sé cuáles son los días. martes. Los martes. Martes, Muchísima sábado gente, y mucha domingos. gente. Muy bien. Habrá que seguir qué? cuidándolo y vamos. El martes usualmente se Porque le es el día de dedica a la la Virgen. A la Sí, Entonces, martes, igual en sábado. a las advocaciones marianas, entonces. verdad que es que. Sí, no, no, Esta no, no, Virgen y la de Sabaneta era Vamos la a que se decir nada. conocía como la Virgen de los Sicarios. Sí. Esta es la de Sabaneta, que iban allá para que le salieran bien las... Ay, ay, ay. Hasta los malos tienen virgen. Pero no es culpa Hasta los pues, Las- malos las tienen virgen. No, tramoyas no es que culpa hacían. de la virgen. Bueno, No, pues, no, no. en un motel. Hablando de... Bueno, ¿Hablando de qué? ¿De qué malandros. vamos a hablar? Bendito. Hablando de Hablando de malandros. No, hablando de malandros. No, las cosas que pasan en nuestra ciudad. Capturan a 23 personas, pero no precisamente colombianos. y, sí, Nacho, mire. Esto es una historia que publicamos hoy en horas de la mañana. Se presentó hoy, allí en un motel de estos que hay camino o en la antigua Vía del Mar, como hacia el sector de San Cristóbal. Resulta que allí esas 15 hombres y 8 mujeres fueron capturados porque se encontraban en una fiesta, Nacho, desde el martes. Estaban al interior de una habitación y pues las autoridades se percataron de que algo extraño estaba sucediendo porque escucharon unos disparos. Fueron alertados por la ciudadanía y cuando entraron
se llevaron tremenda sorpresa. 23 personas, 23 ciudadanos venezolanos dentro de esta habitación tenían drogas, tenían incluso, les hallaron armas y también había un vehículo que es señalado que en él se habían cometido durante el fin de semana algunos hurtos. Es de anotar, Nacho, que consultamos a las autoridades y nos dicen que de las 23 personas capturadas, 20 tienen antecedentes judiciales. Se está investigando qué fue lo que estaban celebrando, si fue alguna, como le dirían acá, alguna vuelta que habían hecho durante el fin de semana y la estaban celebrando allá en la habitación de un motel. Ya si usted se podrá imaginar en qué condiciones. ¿Un combo qué? Pues sí, Nacho, porque son 20 personas Sí, con ya, antecedentes, armas, droga y señalados de personas tenían hurtos. antecedentes? 20 de las 23. De las 23. O sea, Ah, no casi todas. vea. Y es que deja mucho de qué hablar. Esta mañana escuchaba por allá un señor con su restaurante o su rumbeadero y entonces ahí llegó la policía y él estaba con los hijos y se lo cerraron, pero el hombre empieza a contar, es que yo le daba 100.000 pesos a este, yo le di la peluquería a la señora de tal y empezó a denunciar todas las prebendas que les estaba dando a todos estos agentes de la policía. Comete el delito tanto el que ofrece como el que recibe, claro, ¿sí o no? Sobre claro. todo con esto. Y es que la Cohecho. policía en este momento pues estamos bastante como complejo porque ya vienen varios robos, varios daños, abandonos de estaciones de policía y ahí mismo entra la guerrilla. Algo pasó en Santa Fe de Antioquia. Pues, Nacho, ya tocamos fondo, como lo titulamos en nuestras redes sociales. O sea, resulta que en agosto del año anterior, el gobierno departamental, el gobierno nacional, incluso pues el gobierno municipal, entregaron lo que sería una nueva estación de policía allí en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Conocimos que en las últimas horas esta estación de policía fue víctima de los amigos de lo ajeno. Ingresaron, al parecer como que violentaron algún lugar, se robaron un cableado y algunos elementos de construcción, una herramienta, porque están finalizando las obras en esta estación de policía. Ya está ocupada en algún lugar, pero había otro lugar que lo están terminando. Tocamos fondo, Nacho. Ya ni la fuerza pública se escapa de los propios delincuentes. Doña Andrea, Señor. ¿cree usted que una persona en particular va a tocar fondo? Podría ser la ministra de Minas, No. porque definitivamente No creo. no cree No que creo. Falta Petro la más. va a defender. Sí, claro, Pero por esta mujer, supuesto. pero o sea, Me parece que si hay alguien con quien se pueda corroborar la teoría del efecto teflón es con la ministra de Minas, Irene Vélez. Es una persona a la que, a pesar de los múltiples escándalos y por lo menos polémicas que han suscitado algunas de sus declaraciones, comportamientos y afirmaciones, se fortalece cada vez más ese, perdón el coloquialismo, espaldarazo que el presidente Gustavo Petro le ha dado. Pero se fortalece el espaldarazo. la El ministra espaldarazo. no. ¿Y quién la tiene allá en el cargo? No, seguramente, Andrea, pero va a llegar un punto donde va a ser imposible sostenerla. Es que el espaldarazo... creo. Ay, José, se no estuvo creo. Samper ahí pese a todo lo que pasó. No. sí, señor. No, pero O sea, aquí en Colombia hay y estamos antecedentes hablando vulgares. justamente de lo mismo. Estamos hablando justamente de la misma tendencia liberal de hace 24 años que nos dejó mal parados a nivel internacional. Pero lo cierto es que, a ver, cuando hablamos de que es que cada escándalo la fortalece allá más, no la fortalece, la afecta. Pero- Y cada escándalo afecta también al gobierno de Petro. Y afecta también incluso a las finanzas del país porque cada cosa mal dicha, aparte de la ministra, es un punto más que sube en la inflación. Entonces, ¿hasta cuándo? La pregunta es ¿Quién esa. está pidiendo la renuncia? El gobierno nacional y está pidiendo la renuncia ¿Cómo de así? la viceministra de Minas y Energía. De la vice, no Sí, de la fuego ministra. amigo, Entonces ahí ¿por qué vamos. la vice? Pe- ¿Por qué a la habrá ministra peleas la van a volver internas. vice? No, porque la ministra, al parecer, mire, mucho se ha hablado y especulado sobre la relación que pudiesen tener tanto la ministra Irene Vélez como la viceministra que en este momento le solicitaron el cargo, Belisa Ruiz. Al parecer no eran las mejores relaciones. De hecho, mucho se comentó sobre que Belisa Ruiz era el polo a tierra que tenía el Ministerio de Minas y Energía. Era la persona que aterrizaba esos comentarios que hacía la ministra y digamos que los traía más a la realidad de lo que se puede hacer. No se sabe, e insisto, está en el plano de las especulaciones, si esa posible desconexión entre las ideas que tiene la ministra Irene Vélez y las proyecciones que hacía la viceministra fueron los que causaron la ruptura. Porque mire, Nacho, nada más ayer tuiteaba la ministra en su cuenta: no dejaremos que sectores adversarios debiliten la gobernabilidad.
siguen buscando estrategias para detener nuevas reformas y callar nuestra voz de transformación. No sé usted, pero me parece un poco coincidente, por lo menos, que justo al día siguiente de hacer esa clase de trinos se pida la renuncia de esa viceministra. Y estoy muy segura que esta semana le voy a traer, si no esta la otra semana, más noticias de otros viceministros a los que les van a pedir la renuncia por no estar muy en ese caudal de lo que está esperando o lo que están esperando ciertos agentes del gobierno nacional. Vámonos un momento aquí con la cosa política. ¿Qué le pasó? ¿A Esteban Restrepo? Sí, señor. Pues Nacho, que tuvo un accidente, iba viajando por las carreteras del departamento de Antioquia y se volcó una de sus camionetas. Creo que andaba por allá por el Urabá, o por dónde, pero yo creo que más en campaña que otra cosa. Mire, Nacho, durante el fin de semana Esteban Restrepo, quien es el exsecretario de gobierno del departamento de Medellín, estaba recorriendo el departamento porque está aspirando a ser gobernador del departamento de Antioquia. Él estuvo por el Urabá, pero el accidente que nos detalla Duber fue en la vía hacia Liborina. Él no estaba directamente en esta camioneta, no. Él iba en una van. parte de su comitiva. Exacto, él iba en una van, en una buseta más pequeña que iba delante de esta camioneta y advierte Esteban Restrepo que al parecer el vehículo perdió el control al chocarse contra un separador o un sardinel que quizás no vio y por eso se volcó de esta manera, pero que no hay heridos hasta el momento, sino que quería él reportar la situación, no hay heridos y que ya habían llamado a las autoridades correspondientes. Él está haciendo un recorrido por varias subregiones del departamento. Sí. Recordemos que él también, cuando inició este gobierno de Gustavo Petro, pues fue el encargado de hacer el empalme de Departamento-Nación. Y está buscando, de cierta manera también, Nacho, hacerse a un caudal del Partido Liberal. Sabemos que Esteban Restrepo hace parte del Partido Independiente, del Movimiento Independientes, que posteriormente se convirtió en partido porque fue quien eligió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y él busca también hacerse a un caudal electoral por parte del Partido Liberal. Bueno, ¿y el resto? ¿Qué sabemos del resto? La gran cantidad de candidatos que tenemos. ¿Qué se ha enterado usted? Nacho, pues después de... ¿Están todos en vacaciones? Después de varios recorridos que hicieron en Medellín en la Navidad, haciendo sancochos, natillas, repartiendo buñuelos, repartiendo regalos. Nuestro amigo corredor que estuvo haciendo la sancochería. Pero no fue el único. ¿Quién más hizo sancochos? Mire, estuvo también el señor Juan Carlos Upegui, que fue exsecretario de la no violencia, también estuvo allí haciendo ese recorrido. Natalie Vélez acostumbra cada año a alquilar un planchón de unas proporciones bastante generosas. ¿Planchón como en el Peñol o en Cartagena? ¿No se alquila el planchón? No, Nacho, son de esos... para navegar. No son para navegar, son de esos planchones. Todavía no se puede navegar. Repartiendo regalos. Ah, sí, también. Bueno, yo no la vi. En redes sociales la vi por allá repartiendo regalos. Pero ahora, por ejemplo, Giordano Corredor, que también está ahí fuerte con el tema de ser alcalde de Medellín, está en vacaciones en el momento. Parece que va a reingresar en la próxima semana. Estuvo también por el Urabá y creo que ahora está fuera del país. Tendremos que mirar cuántos de todos ellos están ya en ese proceso de recoger firmas, trabajando. Juan Camilo Restrepo, también candidato, me dijo que ya estaba pues como en ese proceso de organizarse. Luis Bernardo Vélez, Paulina Guinaga, Juan Carlos Benjumea. Rodolfo ya me imagino que ya recogió y ya está listo. Ahí va recogiendo. Sí, vi muchos afiches por ahí ya. En buses hay muchos, especialmente hacia el sector de Comuna 13. Pero esos comenzaron una carrera de una manera muy temprana. Me quedó fue la duda era hasta dónde el Consejo Nacional Electoral permite eso. Yo tenía entendido que eso tenía unos tiempos. Nacho, lo que pasa es que es la estrategia que en ese momento usted no puede colocar que es candidato. Usted coloca Rodolfo Correa. O sea, no tiene ningún problema. Pero yo le llamaba la atención a Paulina Guinaga aquí cuando dijo que ya era candidata. El juego de palabras. No, sí, usted sí puede decir que es candidato ya, sí. Desde pero ya no puede hacerse promoción. No hacer publicidad. Eso sí. Eso no se puede hacer. Pero sí pueden decir soy candidato. Soy precandidato. Es la palabra, las palabras que como le gusta a José Gil que digamos precandidato. Precandidato. Yo digo son aspirantes, eso de precandidato. Más fácil aspirantes. Sí. Mira, la registraduría también dijo, Nacho, porque estuve consultando con ellos el número de movimientos ciudadanos que estaban inscritos. Y lo que ellos manifiestan es que al finalizar esta semana, la registraduría está haciendo la base de datos de cuántos movimientos se han inscrito por el departamento y por Medellín que vayan a aspirar a esos cargos populares. Busquemos información. Interesante, a partir de hoy vamos a empezarles a hacer mucho seguimiento a todo lo que están haciendo
como dice don José Gil, los precandidatos a la alcaldía de Medellín, yo digo los aspirantes. Coordinadora apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, señores, yo creo que Rigo está arrepentido por todo lo que he leído hoy. Leí bastante Nacho? de él. Usted sabe que yo ya, pues, el hombre que ha ido conmigo desde que ya hace como 2 años dijo, ya estoy en su programa tal día, y nunca llegó, entonces ya... Pero es que no le dijo qué día de qué año, Nacho. No, sí me lo dijo, y Sí, me lo sí, dijo dijo. su Sí. manager, me lo dijo su Sí. manager, ¿Cuál que le es su dijo? primo, sí, Sí. es su Sí, primo. sí, Y sí. tengo aquí el teléfono del hombre. Y yo tengo el chat todavía. Sí, todavía tenemos el chat. No, eso nos quedó mal. Nos quedó mal y a propósito, y eso uno como medio lo tiene en cuenta, listo. Luego como arrepentido, porque cada vez que diga una palabra son 10.000 pesos que tiene que meter. Entonces ya como que en todas partes, en todos los, como ya tiene tantos negocios por todas, lo van a escuchar una palabrita y 10.000. El hombre dice, no, el bolsillo no me va a aguantar. Pero No lo bueno, ahí va aguanta. don Rigo. El que sí va para adelante es Nacional. Nacho, viene la Noche Verdolaga. Primera versión de la Noche Verdolaga en el estadio Atanasio Girardot. Juega frente a la Alianza Lima, que tiene un personaje muy importante como vínculo principal, el poeta de la zurda, César Cueto, que seguramente va a estar en el evento, en el desarrollo del compromiso amistoso de Atlético Nacional, que va a servir como pretemporada. El equipo está a la espera de confirmar su último refuerzo. Parece ser que todo apuntaría a que el día sábado se va a presentar de manera oficial. Estamos hablando de Sosa da Silva, un muy joven prospecto del fútbol de Brasil que conoce muy de cerca el profe Pablo Autori y que lo trae justamente del Atlético Paranaense. Sin embargo, los nuevos refuerzos ya dieron declaraciones, hablaron de lo que espera de este proyecto de Atlético Nacional y lo que tienen en la mira de cara a Copa Libertadores y el primer semestre. Escuchémonos. Muy feliz de poder hacer parte de esta linda plantilla y día a día conociendo más las características de lo que es Nacional y bueno, ahorita este primer partido, este segundo partido, esperemos poder estar ahí y primeramente terminándonos de poner a punto y bueno, y disfrutando y esperemos poder estar a la altura y poder estar en esos convocados. Y vámonos para el lado rojo. ¿Qué pasa con los rojos? También empezaron a presentar a los refuerzos, Nacho, las alternativas. Edwin Cetré, hombre que viene del Junior de Barranquilla, ya entrena con el Deportivo Independiente Medellín y en la cuota ofensiva que le llega justamente al técnico David González. Esto dice Cetré de estar vestido de poderoso. Sí, creo que Andrés, como todos lo conocen, es un muy buen jugador. Hemos estado hablando entre nosotros. Creo que él lo puede hacer por derecha, yo por la izquierda, igual yo por derecha y él por la izquierda. Hay una competencia muy sana, como te digo, tenemos un grupo muy sano y la competencia interna es muy buena, así que todos estamos trabajando para eso y con el favor de Dios poder marcar muchos goles. El último centro comercial que hacía falta montarse en ese cuento de cobrar parqueaderos, que hay unos que yo digo que son unos descarados. Hay uno aquí en la Avenida del Poblado muy grande. Y eso, ellos no suben el 10%, no, ellos suben 500 o 1.000 pesitos. Pero claro, como subir, si yo cobraba 1.000 pesos y le subo 500 pesos, son 500 pesitos, ¿no? Por ¿Quién eso, va a ustedes decir 50%. Claro, y van en esas y siguen. 50%. De hecho, pues ya trato de... Nacho, me aterra, con el me tiempo pongo va a ser descaro. más caro pagar un parqueadero en un centro comercial que ir a mercar o ir a comprar algo allá. Que ir a pasar la tarde. Sí. Sí, claro. Es que No, ya pero está si usted súper merca, se lo claro. descuentan. Pero No le toca pagar parqueadero. Pero vaya a ver. Bueno, el último que faltaba, Daniela Posada nos tiene esta nota. En los últimos días, usuarios en Twitter han manifestado su inconformidad con el nuevo cobro de parqueaderos que entrará en vigencia este año en el centro comercial El Tesoro en Medellín. Frente a los innumerables mensajes, el centro comercial emitió un comunicado para todos sus visitantes, aclarando que esta medida comenzará a regir desde abril. Las 2 primeras horas serán gratis para todos los visitantes del comercio y torres médicas. En el caso de los cines, se extenderá a 3 horas. El sistema de parqueo contará con la misma tecnología de algunos centros comerciales de la ciudad, al ingreso y salida sin contacto mediante la lectura de placas, y podrá realizar el pago a través de FlyPass, código QR o los puntos de pago ubicados en distintas zonas del parque comercial. Los empleados de las tiendas, consultorios y especialistas de las torres médicas tendrán tarifas especiales que serán anunciadas en los próximos días. Bueno, cuénteme, porque ayer tiramos la noticia, María Andrea.
Entonces, enredadito Bello, una multica, un pago bastante, y cerrando pues uno periodo... Los descuadraron. Los descuadraron. ¿Qué pasó? Pues que Bello le salió, Nacho, al paso a este cobro coactivo que se traduce en un embargo de las cuentas de la alcaldía del municipio de Bello por parte de EPM. Recordemos la historia para las personas que no escucharon ayer. Pues EPM empezó un proceso de embargo al municipio de Bello para que le devuelva alrededor de 132.000 millones de pesos. Esto por un pago que había hecho EPM en el año 2009, más o menos, acerca de la plusvalía por estos predios donde está ubicado la planta de aguas de tratamiento. Se me fue el nombre. ¿Sí? Aguas Claras. Aguas Claras. Aguas Claras, André, gracias. Iba a decir el otro nombre, yo sabía que no era. Aguas Claras. ¿Qué dijo el municipio de Bello? Dijo, no, un momento EPM, lo que ustedes están haciendo es completamente abusivo, porque si bien hubo un fallo de parte del Consejo de Estado donde nos obligaba a pagar, pues ustedes están desconociendo otro fallo del Consejo de Estado donde se revisó de manera extraordinaria el fallo anterior y anularon la exigencia de que nosotros teníamos que pagarle. Por lo tanto, el municipio de Bello lo que dice que es abusivo lo que están haciendo, que ellos no se van a dejar embargar las salió cuentas. un fallo. Y ese fallo, después sale otro donde ya les dicen no tienen que pagar. Exacto, Nacho. De mayo del 2022, que favorece a la alcaldía del municipio de Bello. Por lo tanto, el municipio de Bello... Entonces, el abogado de EPM no se pilló ese segundo fallo o tiró ahí a la jura a ver, tiró ahí el anzuelo a ver qué pasaba o qué. Por lo tanto, pues Nacho, lo que está haciendo en este momento el municipio de Bello es que va a iniciar todas las acciones jurídicas para evitar contra que EPM. contra EPM, así es, para evitar, Nacho, que se haga un embargo de las cuentas y se suspendan pues todas estas medidas cautelares que dice el municipio de Bello no procede. A ver, pero es que hay algo que vale la pena dejar un poco más claro. Se supone que hay un fallo que implica que Bello haga ese pago como tal y sobre ese fallo se está basando EPM para exigir ese cobro. Pero después Pero Bello dice, el municipio de Bello dice que hay un segundo fallo que desmonta el primero. Eso es. Los dos fallos son verídicos. Es decir, si el segundo fallo del municipio de Bello, que no le da esa responsabilidad de pagar ese dinero de la forma en que se le están pidiendo, no hay forma de hacer que el primero valga. Sí. Es decir, el segundo desmonta el primero. Entonces, ¿cuál es el interés? ¿En dónde está el error de EPM? ¿O es simple y llanamente por hacer una cortina mediática como la que ya nos tienen acostumbrados recientemente en EPM? Muy bien. Usted, este hombre, ¿qué opina? No te tengo la respuesta. No sé si necesiten pagar un sueldo que se inventaron de más por eso, no lo sé. No se preocupe por eso. Bueno, yo estoy sorprendido con Andrea Sierra. Sí, yo también. Porque Andrea Sierra me le está robando el puesto a Don Duet. Bueno, esa noticia, pues sí. Departamento de las catástrofes. Más la bulla, sí, más la bulla, pues hombre, es normal y sobre todo con el clima que tenemos en la actualidad, que muchas aeronaves que tienen pararrayos, pues les caiga. Y uno ni cuenta se da. Pues tendría que ser muy cercano, pero iba Petro me imagino que no iba en un avión grande, el rayo que le pegó. Creo que era el presidencial o no. Él se estaba moviendo en ese momento porque iba a atender la emergencia que se había iba presentado para Pasto, pero no pudo en Rosas, Cauca. No pudo aterrizar, le tocó desviarse para Cali porque las condiciones climatológicas fueron adversas. Lo cierto es que el avión presidencial sí recibió una descarga eléctrica. Decía Luis Fernando Velasco, que fue el encargado de confirmar la noticia, que fue un chispazo muy duro, es decir, quienes iban en la aeronave sí lo sintieron y sí lo pudieron ver. Pero la noticia, pues yo creo que en sí es decir que no logra llegar el presidente Gustavo Petro pues a cumplir esa cita en Cauca por condiciones climatológicas, pero sigue estando al pie de las víctimas de esas más de 700 personas que han resultado damnificadas por ese deslizamiento de tierras que tiene incomunicado a gran parte del sur del país. Y en Betulia también nos pasó lo mismo. Nacho, ¿cómo le parece? Un deslizamiento que ocurrió en la madrugada del martes y esta situación tiene incomunicada a 3.500 personas que están habitando, Nacho, en 10 veredas de uno de los corregimientos del municipio de Betulia. Pero no bastando con eso, pues no solamente son las 3.500 personas que están incomunicadas, sino que hay 250 personas, Nacho, que resultaron afectadas por el acueducto. Todo este luz de tierra se vino sobre el acueducto veredal, por lo tanto las personas no tienen agua. ¿Qué están haciendo? Con baldes, de manera muy artesanal, están cargando agua para poder abastecerse y esto tiene un agravante y es que el próximo lunes comienzan las actividades escolares. No hay agua en las 10 instituciones educativas rurales de este corregimiento,
Por lo tanto, pues el alcalde de Betulia tuvo que venir hoy muy temprano a Medellín a tocarle la puerta a las diferentes secretarías de la Gobernación de Antioquia y esto fue lo que nos contó. 82 a 90 familias, ese es más o menos el aproximado de las familias afectadas con el tema del acueducto. Con baldes se han ido defendiendo las familias y estamos bregando de manera artesanal cómo lograr restablecer el acueducto mientras que se hace la evaluación por la Gerencia de Servicios Públicos del departamento. Afectadas las 10 escuelas también porque como el deslizamiento movimiento de masa se presentó en la vereda del Piñonal, esta vía comunica el casco urbano con el corregimiento Luciano Restrepo. Sigue siendo muy preocupante en nuestra ciudad, pues aquellas personas que se quieren quitar la vida. Las cifras van para arriba, impresionante. Muchas lo han logrado, pero Medellín en particular, esta cifra está creciendo. Duber. Sí, Nacho, con bastante preocupación miran las autoridades de salud de la ciudad cómo año tras año vienen incrementándose el tema de las personas que intentan quitarse la vida en nuestra ciudad. Mire, las cifras que nos entregan directamente desde la Secretaría de Salud precisan que durante el año 2022, 2.554 personas atentaron contra su vida. De estas, pues allí 193 lograron su cometido, o sea, de cada 13 personas que hacen el intento, una lo logra. La cifra, Nacho, preocupa porque en los últimos años esta cifra ha ido creciendo. 2018, 2.269 personas. 2019, 2.363. 2020, 2010, 2021, 2.169. Y como le decía, 2022, 2.554. Las causas principales, rupturas amorosas. También el tema de la crisis económica hace que las personas se desesperen y que tomen esa decisión o quieran tomar la decisión. Y hay días, Nacho, e incluso meses del año, temporadas del año, donde las personas pues se llenan de sentimientos y se quieren quitar la vida. ¿Como cuáles? Los domingos en la tarde. Nos dice Rita Almanza, que conversamos con ella, dice... En la semana la gente está trabajando, tiene su mente ocupada. Un domingo se encuentran consigo mismos, les afloran los sentimientos y empiezan a pensar en esa posibilidad cuando tienen problemas. Y meses como mayo, en el Día de la Madre, septiembre, en amor y amistad porque no tienen un compañero, una compañera sentimental con quien compartir, y diciembre, que es uno de los meses que más nostalgia genera. Un animal de compañía. Una buena opción. Es una muy buena opción. Sí. Pero Nacho, usted que ha mencionado... Pregunta. Usted que, antes de que haga la pregunta, usted que ha mencionado tantas veces que hace falta unas campañas de mayor fuerza con respecto a la salud, me parece que en estos temas donde a veces los entes de salud dicen no hablemos del asunto, el hecho no es no hablar del asunto, sino cómo le damos realmente la vuelta para normalizarlo en la casa, en los espacios de trabajo, en los espacios académicos y evitarlo. Porque pues realmente poner los escuchaderos, poner las líneas telefónicas, pues qué tan efectivas están siendo, cuando en contraste tenemos estas cifras tan alarmantes. Óyeme, ¿eso es un delito? No, Nacho. ¿Y a quién no, imputan? No es un delito. No. Es una decisión propia. Es una decisión. Pero no es delito, es pecado. No, le pregunto porque dio un cargo a la fiscalía, entonces no sé qué hacía la fiscalía. No, porque Pero cuando por eso se el cuerpo concreta es la técnico. fiscalía quien va y hace la inspección judicial para Levantamiento. determinar Para ver que si no fue. haya, Pero, que no haya un pero homicidio. si es un delito, lo que vimos en días recientes. ¿Qué? Una mujer que se arroja con su hija. Ah, sí. O el sí, señor claro, que se arrojó claro. con Sí, sus porque es hijos. que es Claro, otra eso ya vida. sí es delito. Es otra Ahí sí vida. es delito. Claro que sí. Impresionante, quién sabe. Bueno, sí, y María Andrea pone. Es que no hemos visto como muchas campañas No, Nacho, no hemos visto muchas campañas de y... salud mental, de la ciudad, ¿no? Estamos. O digamos, no son detonantes. No. Son campañas que no son lo suficientemente detonantes porque por miedo a la consecuencia que se puede tener, pues a veces se evita conversarlo. Le pongo un ejemplo, como, no, venga, no hablemos de prevención del embarazo porque van a tener más relaciones sexuales. Sí. Entonces, digamos, tipo cosas como esta, ¿verdad? Entonces, me parece que sí tienen que ser más detonantes estas campañas para evitar estas situaciones. Además, saber cómo manejarlo desde la casa. Además, Andrea, porque seguimos siendo una sociedad con cierto nivel de escepticismo con relación a las enfermedades mentales, con relación a lo que es la baja autoestima, la ansiedad, las preocupaciones. Ayer me ese es corroboró un otro- dato. Que ese, Nacho, ese es otro factor. Y de la misma Secretaría de Salud nos dicen,
no le diga, ay, cómo estás de gordo, ay, cómo estás de flaca, ay, vos no La servís para depresión. nada, especialmente en los niños, porque eso va llevando a que la persona no sienta ese valor por su propia persona y lleve o quiera tomar esa decisión. Mire, aquí María Andrea me está mostrando, pero quiero que me averigüe también por otro lado. Yo tengo entendido que el país donde más suicidios hay es en Rusia. Averígüeme cuál es el país. Ya lo vamos Búsquelo ahí en internet. Miren, Ya lo- miren la osadía de la gente. Hombre, es que sí somos muy Vamos. tranquilos. Vean esta señora limpiando estas ventanas. Esto sí es... ya está en el máster. Sí, ya muéstrenla, está. ruédenla, por Andrés favor. Calderón nos tienen ahí las por Dios, imágenes. esto, mire, y está altica, pues, 2, 3, 4, ¿Eso es y acá? mire la... Sí, mire, vea. La Ah, historia es no, que... No, por Dios, no. Mire, esto ocurrió en el edificio eso es- Montreal. Esos videos son tomados de la ciudadana Clara Giraldo. Vamos a dar crédito acá, por supuesto. Clarita, y en el un saludo edificio, para ella. para Clarita, edificio Montreal, barrio Santa María de Los Ángeles, piso 2. Esto es en el municipio de Envigado. Al parecer, la señora es contratada para hacer servicios de aseo. Pero Nacho, pues sangre fría, Nacho sangre fría. No, Perdón, perdón que se le diga así, Sangre fría. Yo, pues, mejor dicho, saco un pie y ya estoy desmayado. No, No, yo yo tengo igual, yo pánico saco a la la cabeza cabeza. y tengo que hacerlo como Mire, La persona Nacho, que por contrata a esta Dios, señora por que está Dios, pensando, por ni Dios. siquiera un arnés, Pero es que la nada. situación, Duber, es que parece ser que a la señora la contrata para hacer el aseo, pero los residentes no están en casa y no saben que la señora hace esto. No contenta con esto, la señora dijo, esta otra ventana también como que está sucia. Pues hizo lo mismo y se va para la otra ventana a seguir. Hay que tenerle mucho cuidado al asunto, los vigilantes también estar atentos. En un piso 12, parada No, Nacho. afuera de la ventana, Pero- limpiando para pero los que ¿quién no grabó están. Los el video? ventanales, Nacho, son pegados con tornillos. O sea, ¿eso qué seguridad Dios tiene ese mío. ventanal? Y Ninguno. otro Venden, Nacho, yo lo tengo en la casa, un aparato magnético Ah, que con las imágenes, limpia sí, limpia afuera y limpia dentro. Y sale más barato que una indemnización. Y, ay, no, toda la qué vida. susto. Y usted sí, Sí, sabe porque total. usted no está No, en su, yo prefiero usted la no está en su ventana sucia. casa. Y ella está A esta prestando un persona servicio. está en su... gravísimo. Nos ponen otra denuncia. Ya sé que voy con las horribles suyas. Nos denuncia, y usted la tiene, María Andrea, de la que hablamos hoy. Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que han ocurrido varios casos de usuarios que están utilizando la plataforma Nequi, que les ha servido bastante, pero resulta que con esta plataforma desde el mes de diciembre se vienen reportando algunas irregularidades. Es el caso del señor Andrés Charri, quien reporta que el 7 de diciembre tuvo un débito de su cuenta Nequi que él no autorizó. Este débito asciende a los 4.050.000 pesos, donde le llegan unos mensajes y le dicen, usted está a punto de debitar cierta suma de dinero, y él nos va a contar la historia en un momento. El asunto, Nacho, es que Nequi no le responde, Bancolombia no le responde, pero este no es el único caso, hay varios, y esta es la denuncia que hace el señor Charri. Primero que me encuentro es con un mensaje que me dice que si estoy de acuerdo en autorizar un pago o una transferencia a una plataforma llamada Movi. Yo le digo cancelar, me quedo pensando porque yo estaba a puertas de un viaje y yo me quedo pensando, yo digo, ¿qué fue? Sería que de pronto en tantas cosas que uno obviamente autoriza para débitos, tenía inscrita esta plataforma, sin embargo ingreso y no tenía absolutamente nada, o sea, yo no tengo nada, absolutamente nada relacionado con Movi. Me empiezan a hacer las preguntas de rigor y mientras estoy hablando con el asesor, en cuestión de 5 minutos me llega otro mensaje tipo push y me dice, estás a punto de transferir otros 2 millones de pesos. Y mientras me hacía más preguntas me llegó un tercer mensaje y me dijo, estás a punto de transferir más dinero. Yo le di cancelar, sin embargo la plataforma nunca me lo canceló. 4.050.000 pesos desde hace más de un mes, el 7 de diciembre, y no me han dado respuesta. Iniciamos ya este año, ya hoy es día que 11, por La noche Dios. se acabó. No estoy hasta en Semana Santa, qué cosa tan impresionante. 30. Se acabó, pero siento la quincena muy lejana. Ya sé Con que la mucha- 31 ya es la miércoles. Arrancamos con muchas expectativas, el mundo está enredado, vamos a ver, depende también de cómo se mueva esa economía norteamericana de la que dependen muchos países de América Latina. Ya enseguida con nuestro invitado le tengo alguna pregunta porque de pronto vamos a tener un paliativo.
un paliativo es algo que le ayuda a uno, como le dije, a paliar la enfermedad o a tratar de sobrellevar alguna situación. Don Robert NG, bienvenido, usted que es nuestro economista de cabecera aquí. Nacho, compañeros. Con nuestra cátedra abierta aquí Nos Cogió la Noche. Qué gusto estar de nuevo acá conversando y compartiendo con ustedes. Bueno, don Robert, pues mucha gente ya quejándose, obvio. Me subieron el 16, ya todos, o sea, la primer quincena que se recibe este domingo ya viene con incremento. Aquellos que reciben el salario mínimo, ¿sí o no? Sí, señor. De ahí para arriba, las empresas podrán determinar cuándo hacen el incremento, según tengo entendido, pero ha habido por ahí otra norma que dice que usted tampoco lo pueden mejorar. O sea, prácticamente a casi todo el mundo hay que subirle, no sé hasta qué tope de salario. Sí, porque eso sí sería el colmo, pues hay ejecutivos que son 2 o 3 que se ganan 50 millones, y súbame el 16, no señor, ya no le volvemos a subir hasta que se disparó todo. Nacho, tenemos un riesgo gigante, no solamente en la economía colombiana, sino en la economía mundial. Ayer nada más y nada menos sale la actualización de los reportes o el informe de proyecciones económicas del Banco Mundial y se traza que uno de los grandes riesgos que hay para la economía mundial es la presencia de la inflación convertida, sobre todo en las economías más avanzadas, en lo que reconocemos nosotros como la estanflación. Estanflación técnicamente es inflación alta con estancamiento económico. Representado ese estancamiento económico en altos niveles de desempleo. Les doy una mala noticia, se revisó hacia la baja la proyección de crecimiento del 95% de las economías en el mundo. Incluida la colombiana. Incluida la colombiana. Es más, la colombiana es de las economías de América Latina que más duro va a sufrir las consecuencias de esta revisión hacia la baja en términos de crecimiento económico. En algún momento en uno de los programas finalizando el año anterior señalábamos que las proyecciones, siendo optimistas, de crecimiento para la economía colombiana podrían estar alrededor del 1.5, 1.8%. El Banco Mundial señala que con suerte Colombia llegaría a un crecimiento del 1.3%. Y si a eso le sumamos que la inflación realmente llegó para quedarse, no solamente en la economía colombiana, sino en el mundo, nos enfrentamos a un año muy, muy complejo, en donde hay que tomar unas decisiones económicas con bastante inteligencia. Robert, hay polémica. Muchos dicen, no, la economía en Colombia está mal, es porque en el mundo está mal. Otros dicen, no, la economía nuestra está mal porque el gobierno anterior la dejó mal. Otros dicen, es que las declaraciones de ciertos ministros hacen que nuestra economía esté mal. ¿Cuáles son esos factores reales que para usted tienen la economía colombiana desacelerada? Todo lo que acabaste de mencionar, Duber, hay algo de cierto. Empecemos por lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior, si bien siempre sacó pecho de haber entregado la economía colombiana con los más altos niveles de crecimiento económico en su historia y luego de atravesar una pandemia, cometió un grave error. Y es que con el ánimo de impulsar el crecimiento y la recuperación económica después de la pandemia, hizo política monetaria y política fiscal expansiva en un ciclo mucho más amplio del que realmente el resto de las economías en América Latina y el que realmente la economía colombiana lo debería hacer. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Mantuvimos la tasa de interés a niveles muy bajos y gastamos en exceso en subsidios, en ayudas, en fomento hacia los empresarios, en muchas cosas que realmente se necesitaban, pero extendimos ese nivel de gasto por un tiempo mucho mayor del que realmente se debería tener para una economía como la nuestra. Eso en parte es la responsabilidad, digámoslo así, o el causante de que la economía colombiana haya tenido unos niveles de crecimiento tan impresionantemente buenos, separándose incluso de sus históricos máximos y de todo lo que venía pasando a nivel económico en el mundo. 2. El gobierno actual, y no solamente es las declaraciones de algunos de los ministros, sino las declaraciones también del mismo presidente y la inestabilidad que genera, digamos, o el pánico que le genera a muchos inversionistas en el mundo la situación que viene atravesando la economía colombiana. Si hacemos una comparación real, desde el 17 de junio hasta el día de hoy, de las monedas de los países emergentes acá en América Latina, es indudable que hay un efecto de carácter político. No voy a decir que es el único elemento que está causando esa depreciación de nuestro peso tan abultada, pero sí es un elemento muy importante el choque, la inestabilidad desde el punto de vista político que se viene generando en el país.
Cuando en una semana decimos que las carreteras, las vías, la infraestructura es la enemiga, pero cuando, como en el día de ayer, se hace un anuncio de inversiones millonarias en vías y en nuevas carreteras. O sea, esas situaciones... Esas contradicciones no están funcionando. El mercado no es bobo. O sea, los inversionistas realmente están al tanto de todas las situaciones y esas contradicciones, o esa falta de coherencia, sobre todo lo que viene pasando con el Ministerio de Minas y Energía, un ministerio nuevo, el Ministerio de la Equidad, en donde quien va a ser la ministra, que además es la vicepresidenta, le hacen un ministerio, digamos, a su medida y sale a decir que hay que reestructurar ese ministerio. O sea, esas situaciones, así sean errores por parte de los políticos, el mercado las captura. Mire, 2 visitas lleva Petro a Maduro. Sí. Y el mercado entiende eso. O lo toma, el mercado dice, uy, esto está como raro, entonces Colombia va con la tendencia, o qué es lo que va a pasar ahí. Se la voy a poner incluso más delicada. ¿Cuántos niños han muerto de desnutrición en La Guajira? ¿Cuántos colombianos o cuántos compatriotas en diferentes regiones del país han salido víctimas de situaciones inciertas, cambio climático y desastres? Y mire que nunca se ha visto una ayuda tan grande para los mismos colombianos como la que anunciaron de esas casi 142 toneladas de ayuda en medicamentos, en alimentos, para Cuba, después de 3 meses de haber pasado el huracán y haber tenido todos los problemas que tuvieron. Esas situaciones el mercado las captura y sobre todo una economía con controles de precios, mayores aranceles, las políticas en materia de inflación y un excesivo nivel de gasto que en época de inflación como la que estamos viendo es como si tuviésemos un incendio y tratáramos de apagarlo realmente con gasolina. Le voy a hacer 2 preguntas aquí, voy a tratar de desenredarla un poco. Le hablé al principio de esta entrevista, le dije que de pronto tenemos una ayuda. Y es que esperemos que los venezolanos que tienen su sistema productivo en el suelo, porque en Venezuela creo que realmente empresarios pues quedaron bastante aporreados después de todo lo que ha pasado, más el COVID, más todo ese gobierno. ¿Qué tanto le va a ayudar ese comercio a Colombia con Venezuela? Porque veo muy optimista y me parece interesante. Colombia puede ser un gran proveedor para Venezuela. ¿Qué tanto podría ayudar eso a nuestra economía y ayudar a que no nos vaya tan mal este año? Lo voy a poner en cifras. Colombia en un año normal, voy a excluir la situación que se vivió alrededor de la pandemia del 2020. En un año normal podríamos estar hablando que un buen año en materia de exportaciones para Colombia son aproximadamente entre 41.000 y 45.000 millones de dólares en exportaciones. ¿A todo el mundo? Sí, a todo el mundo. Eso sí, listo. Eso sí, no va a decir que es la panacea. Okay, sí, según Analdex deberíamos estar exportando 100.000 millones de dólares. Sí, pero 45.000 millones de dólares, digamos que es una cifra buena en términos de exportaciones para Colombia. Sí. Los venezolanos, o mejor dicho, las ventas que se le puedan hacer a Venezuela, deberían estar en proyecciones que hemos calculado alrededor de los 3.500, 4.000 millones de dólares. Es decir, un 10% adicional a la cifra que realmente se tiene concebida en términos de exportaciones. Obviamente, esos 4.000 millones de dólares le van a servir o van a, como usted lo indicaba, ser ¿usted piensa que vamos a llegar otras a 4.000 millones de dólares? Se podría llegar a 4.000. Porque en ese momento estamos en ¿cuánto? ¿En 500? $600 millones. No pasamos de 500 millones. No pasamos de 500. O sea, podríamos llegar, si sigue el dinamismo este año. Si sigue el dinamismo y la reactivación, porque hay que recordar, o sea, si bien el crecimiento económico a la hora de la verdad no es que diga mucho, pero sí es un reflejo realmente de qué tan bien o qué tan mal están las economías. La economía venezolana el año pasado es una de las que mejor crecimiento económico tuvo a lo largo, digamos, de todos estos últimos años alrededor del régimen chavista. Pero fue por, ¿por qué factores? No fue ni siquiera por factores internos y de su propia moneda, porque se hablaba mucho de la dolarización, de lo que se ha ido viviendo en la economía venezolana. Es muy simple, Duber. ¿Qué pasó con el precio del petróleo durante el año anterior? El año anterior, de nuevo, volvimos a tener petróleo por encima de los $110 el barril. Entonces, esa situación ayudó un poco a paliar la situación, el contexto económico para Venezuela. El problema no es si les vendemos 500, 3.000, 4.000 o 10.000 millones de dólares. El problema realmente es que nos lo paguen, porque realmente el sistema o la confluencia que hay entre los sistemas financieros y sobre todo los problemas derivados en términos de la misma moneda o la pérdida de valor de la moneda de Venezuela y la escasez consecuente de dólares que mantiene esta economía, el problema es, les vendemos, pero sí nos van a pagar.
Esperemos que sí. Esperemos. Y yo tengo muchos conocidos y dicen, yo les vendo por el contado. Afiadito, no vendo nada afiado a Venezuela. ¿Por qué la inflación en Venezuela no sigue para arriba? ¿Por qué la inflación en Argentina está disparada? Chile está un poco más controlado. Pienso que Boris le ha tocado echarse un poco más para atrás porque iba a llevar ese país hacia la ruina. Argentina y Venezuela, ¿qué tienen? Son el mejor ejemplo de lo que a nosotros nos podría esperar. A Venezuela la voy a separar un poquito porque Venezuela realmente es un desorden en términos, digamos, de la forma como se ha manejado la política. Es el socialismo en la expresión más nefasta. Mejor dicho, exacto. O sea, si quisiéramos tener un ejemplo de lo que no se debería hacer en términos de política macroeconómica, serían las medidas del socialismo del siglo XXI. Okay. Pero vámonos a la situación de Argentina. Argentina es una economía que hoy tiene o experimenta los niveles de inflación más altos en toda América Latina y en toda su historia. Estamos hablando de un 88% de inflación al año, una depreciación de su moneda que ha llegado a niveles históricos. El control de precios ha sido durante los últimos años la estrategia a través de la cual en Argentina se ha tratado de controlar la inflación, lo cual es totalmente nefasto. Explíquenle a los que nos oyen y nos ven. Claro, lo voy a poner con un ejemplo, Nacho. Supongamos un tendero. El tendero entonces produce su propia leche y vende el litro de leche a 1.500 pesos, ¿cierto? Llega el gobierno y le dice al tendero: señor tendero, esa leche está muy costosa, 1.500 pesos el litro. Usted me hace el favor y para que mucha más gente pueda vender la leche, pueda comprar la leche, usted la va a tener que vender a partir de mañana a 1.000 pesos. ¿Qué hace el tendero? Hace una cosa muy sencilla. No aumenta o no maneja su mismo nivel de producción, sino que disminuye su nivel de producción. Y ese nivel de producción, una partecita muy pequeñita, como para darle contentillo a la medida que le impuso el gobierno, vende el litro de leche a 1.000 pesos. Pero el otro porcentaje de su producción lo deja guardado y empieza a especular. Y la gente entonces, o el mercado, empieza a actuar por necesidad. La familia que tiene, digamos, 2 niños y que necesita darle leche a sus hijos, dice: venga, véndame un litro de leche, ¿cierto? Tengo una leche, pero se la vendo a 5.000 pesos. ¿Usted está dispuesto a pagar esos 5.000 pesos? La familia o las personas que están en esa necesidad y que tienen esa capacidad, ¿qué hacen? Inmediatamente pagan por ese precio. El control de precios es el que ha desbordado realmente la situación en términos inflacionarios en muchos países. Y es lo que acá, de forma inconcebible, en muchas ocasiones, a partir de que el gobierno, digamos, de Petro empieza, digamos, a operar o a lanzar, digamos, sus ideas de reformas en términos económicos, esa es una de las estrategias que más ha tratado de establecer y de popularizar como control de la inflación, en complemento a lo que hace el Banco de la República. Realmente tuvimos una acción muy interesante en nuestra ciudad, volviendo a recuperar los alumbrados. Bastante gente los visitó. Decir que no sería una mentira absoluta. Le fue bien a los alumbrados este año en la ciudad, bonitos. Y doña Daniela Posada nos va a contar cómo le fue a todos estos venteros, aunque ojalá que para el próximo año haya más coordinación, más orden, trabajen en lugares dignos, o sea, que esto sea más organizado, vale la pena. Veamos qué nos tiene Daniela Posada. Los alumbrados navideños de la capital antioqueña permitieron que más de 4.9 millones de personas disfrutaran de la magia de la película Encanto de Disney. La Secretaría de Seguridad y Convivencia informó que también 300 venteros informales resultaron favorecidos en el sorteo de puestos, ubicados en el corredor de alumbrados, y otros 700 más situados en los alrededores regulados y sensibilizados por la administración distrital. Soy beneficiaria del sorteo de espacio público. Está yendo muy bien. Gracias a Dios. Por acaso te espero para que se antojen. La asignación de puestos se hizo mediante un sorteo entre los venteros que participaron en los procesos de formalización, caracterización, sensibilización y validación adelantados en los últimos 3 años, además de los estudios socioeconómicos para priorizar a los más vulnerables, cabezas de familia y desempleados de estratos 1, 2 y 3. Se ha parecido un saludeo muy hermoso, es más, dicho por comentarios de que es de los mejores alumbrados que hay. Entonces, un agradecimiento a la alcaldía y a todas las personas que de alguna manera intervinieron para que pudiéramos tocar nuestra Navidad este año. Hasta el 15 de enero, los paisas y demás visitantes a la ciudad podrán disfrutar del recorrido por los alumbrados.
Todos los días a partir de las 3 de la tarde se realizan operativos con apoyo de la Policía Nacional, coordinados desde un puesto de mando unificado. Seis días llevamos en nuestra ciudad sin un asesinato. Duro. Bastante positivo, Nacho, pese a que el 2023 inició con una escalada muy violenta en nuestra ciudad, 5 homicidios solamente el 1 de enero, y pues al día siguiente también se comenzaron a mostrar otros homicidios. Por fortuna, los últimos 6 días en la capital antioqueña han sido en paz, no se ha reportado ninguna muerte violenta. Hay que anotar que las cifras precisan pues que a la fecha van 9 personas que han muerto de manera violenta en homicidios en nuestra ciudad, y a la misma fecha el año anterior iban 8 personas. Esto representa una diferencia de un asesinato y pues se tiene como incremento allí con respecto a la cifra del año anterior un 12,5%. Las comunas donde se han presentado estas muertes: el 12 de octubre, Villahermosa, tenemos San Javier y Santa Elena, y el sector de Robledo, que también, pues recuerden, Nacho, donde se vio a finales del año 2022 una confrontación entre grupos armados. Esperemos que estos días se prolonguen por muchísimo tiempo más. Pero la cosa no está buena. Sí, en Robledo y todos los sectores, en eso Robledo se y sigue Castilla, cocinando algo ahí maluco. hay Sí. confrontaciones y hay una, como decimos acá, una calma chicha. Como decimos Doctor Alarcón, ¿quién hizo un culebrón? Oye, me salió todo en verso. Doctor Alarcón, ¿quién hizo un culebrón? Un culebrón, Nacho, la novela de Juan Fernando Quintero, justamente con el Junior de Barranquilla. Me hace seña mi amigo Calderón si tenemos el post que hizo en horas de la mañana el jugador que militó hasta hace un par de meses en el River Plate de Argentina. Sí la tenemos, mire, esto fue lo que posteó. Una foto de Carlos El Pibe Valderrama, 1992-93 tiene que ser esta foto. El papá y el corazoncito, el gran 10 que representa el fútbol colombiano como tal. ¿Qué es lo que pasa? En el transcurso de esta semana visitó a Ale Char, a la familia Char, que son los dueños del Junior de Barranquilla, que quieren hacerse un tremendo equipo para la competencia a nivel internacional y la competencia local. Sin embargo, a pesar de que fue, se reunió, se tomó un café con ellos, que más que compartió una noche con el señor Ale Char, no se tomó de fondo una decisión para firmar con el Junior de Barranquilla, y ya tiene otras 2 propuestas encima. Una del Internacional de Porto Alegre, un equipo de Brasil que tiene muy buen presupuesto para pagarle lo que él pide, y la otra de la MLS. ¿Qué es lo que buscaría Juan Fernando Quintero? Hombre, en primera instancia regresar al país para estar cómodo con su familia, tranquilo, respirar y disfrutar de lo que le gusta, que es el folclor de nuestra patria. Pero de manera económica le llama la atención las 2 ofertas que tiene por fuera. Y a la oferta se suma el Deportivo Independiente de Medellín, que no tiene para pagarle lo que le va a pagar el Internacional, ni la MLS, ni el Porto, pero que es el equipo del cual él es hincha. Así que podría venir a cumplir el sueño al amor de su vida. ¿Usted ya vio? Ya tenemos a María Ay, Andrea de pelo corto. No, yo le voy a mostrar ¿Sí? la real, Nacho. Esa no es. Duber ya la mandó al máster, enseguida la vamos a ver. No. Bueno, Por vamos favor, con por favor. No me hagan poner bravo, María Andrea. ¿Quién es el entrenador? Ese deporte usted de formas íntimas, ¿debe ser algún deporte extraño? ¿Qué es hombre, eso? Nacho, Cuente a ver. No, Nacho, es el profe Barrios. A ver, el equipo de Formas Íntimas el año anterior, en diciembre, anunció la fusión con Atlético Nacional. Formas Íntimas ya ha trabajado con el Envigado Fútbol Club y ha trabajado con el Deportivo Independiente Medellín, con los 2 jugos finales en el fútbol profesional colombiano. Formas Íntimas, Nacho, es el primer equipo, el equipo pionero femenino que ha sacado adelante a muchas de estas niñas que se han consagrado en la Selección Colombia de Mayores, entre esas Daniela Montoya, y se alía justamente con Atlético Nacional con un contrato inicialmente por 1 año, y ya confirmaron justamente el nuevo técnico. Héctor Barrios es el técnico de Atlético Nacional, Formas Íntimas, para la presente temporada. Escuchémoslo. Estamos en la consecución de la nómina. No ha sido fácil porque ya los equipos se han armado. Estamos tratando de traer lo mejor que podamos. Sabemos que el recurso humano es muy, muy importante en estos objetivos que nos hemos propuesto, y yo creo que con los días ya ustedes se van a dar cuenta de las personas, de las jugadoras que van a llegar al Atlético Nacional. Dígame,
no han parado los incendios. Estoy realmente impactado. Y de fábricas de colchones. En Bogotá hubo una a finales del año pasado bastante grande, creo. Muy voraz. Muy grande. Y usted me está reportando hoy otro incendio de otra colchonería. En Risaralda, ¿cómo le parece? Y fue necesario que intervinieran organismos de socorros de Pereira, de Dos Quebradas. Esto se presentó en la vía Cerritos-La Virginia. La magnitud de la conflagración fue tan grande que los organismos de socorro de esta localidad pues, se vieron cortos. Durante la madrugada y largas horas de la mañana estuvieron batallando, pero precisamente porque son materiales inflamables fue muy difícil para los bomberos y el cuerpo de bomberos pues, lograr controlar esta conflagración, Nacho. La noticia que le voy a preguntar, usted le va a poner atención, porque yo pienso que estos también son mensajes que le llegan al mercado internacional. Por lo menos 10 muertes en combates entre ex-FARC. Sí. ¿Cuáles es FARC? Siguen siendo FARC y ELN. Es que las FARC siguen siendo FARC, guerrilleros, y los ELN siguen siendo también guerrilleros. Esto, el mensaje, escúchela, cuente la noticia. En Puerto Rondón, Arauca, se están presentando enfrentamientos, como lo dice Nacho López, entre grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC y guerrillas del ELN. Los enfrentamientos armados han sido tan impresionantes que la comunidad alcanzó a grabar estos videos en donde se escuchan las detonaciones y temen por su vida y por su integridad. Por lo menos 10 muertos se están contabilizando de los combatientes que se están enfrentando en este momento en esta zona de Arauca. Desde la Human Rights Watch, que es donde se está haciendo la denuncia y se ha confirmado esto, están pidiendo que por favor se haga una intervención urgente por parte de la Policía Nacional, además para identificar los cuerpos, Nacho, y asegurarse que sí correspondan a combatientes y no a la ciudadanía que se esté viendo afectada por estos combates. Y va la policía allá y entonces entra las ONG y las ONG termina la policía crucificada. Porque eso es lo que hace, lo que dice Bukele. Bukele lo tiene claro cuando habla de los derechos denuncias humanos de las ONG. Ah, sí, a los pillos los meto a la cárcel. Y ahí las ONG le brincan. Y cuando los pillos están atacando a la población, ahí no dicen nada. Estos mensajes son los que siguen teniendo a Colombia, o sea, narcotráfico, cocaína, guerrilla, cero explotación de petróleo, minería. Entonces el mercado mundial dice, bueno, Colombia, qué pena, que nada solito, no vamos a invertir y esto afecta a la economía. Y Nacho, inicialmente había un mensaje de tranquilidad, entre comillas, cuando el gobierno anunció el proceso de paz con el ELN, pero ya todos sabemos qué sucedió, salen a desmentir y esto todavía genera mucha más preocupación. Eso es. Hay un informe reciente en función de los riesgos que más se sobrevienen para la economía colombiana y el primer riesgo, después de lo realmente económico, que es de lo que hemos venido hablando en términos de inflación, es la incertidumbre que hay alrededor de la paz total anunciada como una de las grandes políticas del gobierno de Gustavo Petro. Sobre todo porque es muy necesaria para la situación del país, pero también por las incoherencias y las situaciones que se han venido presentando recientemente con el ELN, los anuncios, incluso hoy la crítica que hizo la Iglesia alrededor de la participación, digamos, y de las incoherencias en términos del discurso que se viene dando en este sentido. Y el mercado lo captura, porque realmente los inversionistas se alejan, sobre todo cuando no hay expectativas realmente de que va a amainar el conflicto armado en el país. Robert, ahí hay una pregunta importante y es que usted dice, bueno, los inversionistas obviamente ya están mirando por otro lado, como lo mencionaba Nacho. ¿Qué otra ayuda externa puede esperar Colombia para que este fuego de la inflación baje? Colombia realmente, el efecto, uno de los efectos más delicados que se vienen viviendo en términos de inflación es la depreciación de la moneda. Colombia necesita realmente dos cosas. Una, que es difícil que se concrete alrededor de este nuevo gobierno y sobre todo por lo que ya hemos venido reiterando tanto que se viene dando alrededor del Ministerio de Minas y Energía, y es que se anuncie la posibilidad de nuevos contratos de exploración de petróleo. La entrada de dólares que representaría la afirmación de nuevos contratos de exploración permitiría que se disminuyera la presión que hay sobre todo en términos de la divisa. Y segundo, la ojalá y muy pronta recuperación de economías como la de los Estados Unidos, Europa y China, que para ello necesitamos realmente que en Europa se dé realmente el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y que en China realmente logren salir de esa sin salida que tienen en términos de COVID. ¿Por qué? Porque realmente China, Estados Unidos y Europa
son nuestros 3 principales destinos en materia de exportación. Destinos que han salido desde que entramos en la pandemia del COVID-19 muy golpeados. Que a lo largo del 2021 pensamos que íbamos a recuperar, pero las situaciones en términos de la guerra entre Rusia y Ucrania, las distorsiones de la cadena logística a nivel internacional, realmente no han permitido que nosotros volvamos a ese nivel de exportación. Robert, a esto hay que meterle varios ingredientes. Y Nacho, tranquilo. Yo hago la pregunta con todo este panorama que usted nos está mostrando y le quiero meter el ingrediente de la reforma tributaria, porque cuando se comiencen a recoger todos esos tributos, ¿qué papel va a jugar dentro del movimiento económico del país? 2 cosas. 1, esa gran cantidad de tributos, ¿cierto?, que se enfocan a un recaudo adicional a lo largo de los 4 años de gobierno, que podría llegar a superar incluso en perspectivas del gobierno los 30, 40 billones de pesos, sería muy recomendable que el gobierno limitara un poquito ese nivel de gasto, que tratara realmente, bueno, va a recoger, ahórrelos, no gaste. Desde hace muchos años, en términos de política macroeconómica, los excesos de gasto público generan inflación. Sabemos que necesitamos, ¿cierto?, que hay un país o que somos un país con muchos desequilibrios y con muchos desajustes, pero hay que saber en qué momento gastar. Un mayor nivel de gasto en este momento agudizaría la crisis de inflación. Entonces lo toca frenar ahí, porque eso es lo que se viene. Estamos en año electoral. Claro. ¿Qué tanto va a influir las elecciones y el dinero que se mueve? Ustedes saben para qué, cómo ha sido toda la vida. Va a influir y mucho. Pero ¿en qué sube la inflación? Empecemos a pensar en esto. Un Ministerio de la Equidad orientado sobre todo a brindar auxilios y ayudas a las regiones más apartadas del país. No hay que ser muy malicioso para pensar que gran parte de las ayudas que se van a gestionar alrededor del Ministerio de la Equidad van a tener un motivo, y es que generar alguna, digamos, influencia desde el punto de vista de las elecciones territoriales. Esto va a incrementar o va a generar presiones hacia el alza en materia de inflación. No quiero meterme en política, no sabemos qué va a pasar, pero es habitual, ahora viene, pues, o sea, hay que hacer afiches, camisetas, hablemos de lo normal, para no meternos en lo anormal. Pero es que si algo ha quedado claro en la conversación es que usted no puede hablar en este momento de economía e inflación sin tocar, por lo menos de manera sustancial, la política, y lo que sea que vaya a pasar con las elecciones va a repercutir impresionantemente en lo que vaya a mayores niveles de gasto, o sea, más dinero en este momento en ese sentido, en gasto que realmente se requiere pero no es productivo, es echarle gasolina al fuego. Entre plata del narcotráfico, entre plata del cuento electoral, entre plata del gasto público, 3 dineros tenemos ahí. Eso genera inflación, porque eso es mucha plata. Y entonces a todas estas, ¿por qué están tan molestos muchas personas y gremios con el Banco de la República y dicen que definitivamente el alza de las tasas y tenerla allá no sirvió para detener la inflación? Realmente, ¿por qué? Porque es que el alza en las tasas tiene una motivación principal y es precisamente desacelerar la economía, reducir los niveles de consumo, reducir o frenar los niveles de gasto. Esto obviamente genera una reducción en las ventas, esto lleva a que decrezca la economía o se reduzca el ritmo de crecimiento y esto permitiría enfriar la economía y estabilizar la situación en materia de inflación. Obviamente, ninguno de nosotros quisiera vender menos. Entonces, entre más altas sean las tasas de interés, obviamente vamos a esperar unos menores niveles de consumo, tanto desde el punto de vista de la inteligencia financiera como desde el punto de vista de que realmente las cosas van a ser mucho más costosas y financiar, digamos, una matrícula de la universidad, financiar un mercado comprado con la tarjeta de crédito va a ser mucho más costoso. Realmente esa política tiende a reducir el crecimiento de la economía. Pero y eso no aporrea mucho a los microempresarios y a las pymes que están necesitando capital para poder subsistir. Totalmente. Entonces eso de una vez se va para el desempleo. Entonces nos dicen, no gaste platica, todo está caro. Pero el microempresario que quiere sobrevivir no puede pedir plata prestada. ¿Y qué le toca? Despida. De ahí y no tiene ingresos, Nacho, para pagar el aumento del salario mínimo. Y de ahí la importancia o la exigencia o la responsabilidad que se le hace al gobierno. Hombre, no es solamente el Banco de la República con su alza en las tasas de interés y su política monetaria de carácter restrictivo. Es también un anuncio, un mensaje de estabilidad macroeconómica.
es un anuncio de prudencia en términos de gasto, es un anuncio de ser coherente y consecuente con la situación que está viviendo el país, que hace parte, digamos, de un contexto económico complejo a nivel internacional. Ocampo cumple con eso. Perdón. Ocampo cumple con eso. De generar esa estabilidad, ese mensaje. Hasta el momento lo ha cumplido. Lo que pasa es que ya hay filtraciones y ya hay, digamos, entre corredores o entre bastiones, mensajes o bulla de que Ocampo ya está cansado, porque es que Ocampo es el que le ha tocado salir. O sea, Ocampo ya está de salida. Ocampo entre bastidores se habla de que este año muy posiblemente hay relevo en el Ministerio de Hacienda. Sí. O sea, se repite la historia, así fue la de Venezuela, un buen ministro, un añito y ya después chao y hasta ahí. Gravísimo. Es que creo que el acuerdo al que se llegó inicialmente era año y medio, máximo 2 años en el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y Ocampo tenía una posición privilegiada como profesor, lo que le gusta. Claro. Él es el ministro o el funcionario del gobierno con el mayor palmar en términos de publicaciones académicas. Entonces, el hombre está cansado, una eminencia, está cansado de salir a apagar incendios. Andrea Sierra. Sí, ya habíamos hablado de salario mínimo y me quiero quedar ahí. ¿Hasta qué punto el salario mínimo para el trabajador va a ser suficiente para paliar la inflación? ¿Y hasta qué punto el salario mínimo va a ser para el empleador un motivo para no doy más, o me voy a la informalidad o cierro el negocio? En Colombia estamos hablando de que el más grave que la situación de desempleo es la situación de informalidad. Y realmente acá tenemos una encrucijada que a este gobierno le tocó asumir. Y es, después de una inflación de alimentos, porque es que la inflación que nosotros escuchábamos, el IPC 13.12%, ese es el promedio generalizado realmente de todos los segmentos de consumo. Si hablamos de la inflación de alimentos fue del 27%. Y en ese sentido, un incremento del 16% realmente en el salario mínimo no es suficiente para el trabajador, digamos, que vive con este salario. Es más, realmente ese trabajador, ¿cierto?, va a tener que hacer muchas más renuncias o muchos más sacrificios en términos de lo que se viene y lo que se espera en materia de inflación. Pero si nos vamos por el otro lado, pensar en un incremento superior tendría efectos realmente en el empleador, en una economía en donde los pequeños y medianos empresarios son los que realmente generan la mayor cantidad de empleo. Nosotros hablamos de un salario mínimo, ¿cierto? Pero no tenemos en cuenta, cuando lo miramos, las diferentes provisiones que hay que tener en materia de seguridad social, en materia de vacaciones, en materia de primas, que elevan realmente el costo mensual de un trabajador para un empresario de por lo menos casi 2 millones de pesos. O sea, un empleador realmente no es el salario que le paga quincenalmente al trabajador, son los 2 millones de pesos casi que tiene que tener en cuenta entre el salario que le paga y las diferentes provisiones en materia de seguridad social. Robert, quiero salirme un poco de Colombia y que nos vayamos a Perú, que usted nos explique un poco este fenómeno, porque Perú, a pesar de ser un país tan convulsionado políticamente y que también es muy amigo del gobierno colombiano, la inflación de Perú sí es inferior a los 2 dígitos, solamente la tienen 1 dígito. ¿Qué están haciendo allá? En Perú hay algo, y es que le ha sonreído sobre todo a la economía la exportación de cobre. Hay que recordar sobre todo que los 2 principales productores de cobre en el continente son precisamente Perú y Chile. Y sobre todo desde la época de la pandemia, los altos incrementos o sobre todo las afectaciones de la cadena logística a nivel internacional incrementaron en casi un 95% el precio de los futuros en el mercado del cobre. Esa situación entonces representó para Perú, o compensó incluso totalmente la salida de capitales que se ha generado gracias a la crisis política que se ha vivido con la situación de Castillo. Es que por el contrario vemos que Colombia se acerca mucho y viaja mucho a países donde la inflación está bastante alta. Mucho Venezuela, mucho Chile, Argentina. Si no hubiera salido Castillo también allá. Con la misma cobija. Claro, si no hubiera salido Castillo también, ese hubiera sido otro destino del presidente Petro, y es respetable, esa es su línea política. Su ideología. Y es su ideología, y ahí no hay nada que decir, y él es el presidente. Y va donde los que son... Sí, interesante eso, pero estos países todavía no han peleado con la producción minero-energética, o no han... Claro. O sea, no, son conscientes de que la transición
es una transición responsable. Es un proceso que realmente desde las más grandes economías hasta las más pequeñas son conscientes que la transición energética es una necesidad, pero es una necesidad que se debe dar paso a paso. Y una transición de paso como la que queremos acá. Yo que leo el tema todo el día. Y cuando sepamos para dónde vamos, es que no sabemos. O sea, la transición ahora a vehículos eléctricos, un vehículo eléctrico es más contaminante que un vehículo a gasolina. Está confirmado cuánto vale, cuánto cuesta hacer las baterías, cuánto agua se gastan, cuánto tiempo vale. Ya está requeto confirmado. Hasta que no sepamos, y ese momento lo harán los países del primer mundo, los que están gastando millones en investigación. Nacho, y mire lo muy sencillo. Mire el cuento de la transición energética y las energías limpias hasta dónde le duró a ese movimiento progresista en Europa. Hasta el momento en el cual le suspendieron los envíos de gas desde Rusia. Ahí sí, en los supermercados ponían leña para vender. Ponían leña para vender, que es, digamos, el combustible más contaminante. Otro más grande. ¿Cómo es la energía de Colombia? Limpia. Nosotros somos de hidroeléctricas. Las termoeléctricas son mínimas para emergencias. Nosotros le aportamos a la generación de gases de efecto invernadero en el mundo el 0.06%. El 0.06%. Pero eso vende en campaña. Y parece ser que vende. Nacho, ¿me permite yo? La última, la última. Bueno, porque me voy ya. Invoquemos el nombre de José Gil. Robert, usted ahorita nos decía algo y es que pues, se le recomendaba al Estado no hacer mucho gasto. Pero ¿cómo entender que las vías están vueltas nada por cuenta del invierno? Lo que nos mostraba Andrea ahora, enfrentamientos entre disidencias y ELN, hay que invertir en seguridad, se necesitaban unos aviones que ya no nos van a comprar, en el campo necesita... Entonces, tenemos un montón de necesidades y vamos a dejar la plata guardada. No, pero es que hay un gasto que está determinado desde el contexto del presupuesto, ¿cierto? Hay otros gastos adicionales que comprometen incluso vigencias futuras. Usted puso el ejemplo perfecto. ¿Para qué nos vamos a gastar en unos aviones? Menos mal. No, pero ya no van a comprar. Ya, por eso ya menos no. mal, ¿cierto? Ese tipo de decisiones y esa presión, sobre todo de la sociedad y mediática, es la que se requiere. ¿Para qué va a montar un nuevo ministerio que vale una millonada sabiendo que lo puede, entonces, líguela a otro ministerio y no necesita computadores, sede, carros, toda la burocracia? ¿Para qué hacer eso? Tiene toda la razón. Robert, cátedra abierta. Muchas gracias. Nacho, compañeros, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una breve pausa y volvemos. Año nuevo, vida nueva y tecnología nueva. Seguramente muchos están pensando este año también en renovar muchos de esos artículos tecnológicos que tenemos en casa. Y qué mejor que hacerlo en un lugar seguro donde vamos a encontrar además mucha variedad de tecnología. Les hablo de White Technology. Me vine para este hermoso lugar porque quiero saber no solamente de todo lo que venden, sino también otras tantas cositas. Y qué mejor que hacerlo con Caroline, que nos va a contar muchas cosas. ¿Qué más, Caroline? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy contento de estar acá, de visitarlos, porque yo sí me vine, Caroline, y dije, bueno, vamos a hacer un top 5 de aquellos productos que son los que más se venden, o por lo menos que más se vendieron, y que en este nuevo año también van a seguir saliendo seguramente. ¿Cuál sería, digamos, ese número 5, por ejemplo? El número 5 de los más vendidos serían las diademas de niño. En general, diademas Bluetooth. Pueden ser estilitos, diademas unicornio, diademas de gato, diademas de poppy, que eso le encanta a los niños. Y en general manejamos diademas Bluetooth, diademas de cable, pero en el top 5 pongo las diademas. Perfecto, ya lo saben, seguramente muchos niños hoy en día, además con todo este tema de la tecnología, además están buscando diseño, que también me parece súper importante. Número 4. El número 4 serían los audífonos inalámbricos, los que son sin cable. Los utilizan mucho para hacer deporte, para trabajar también, son muy útiles, demasiado. Y manejamos todas las marcas, tanto Apple, Xiaomi, Samsung, manejamos muy buenas réplicas, muy buenos precios. Qué bueno, además que no solamente se conecta con nuestro móvil, sino también con los nuevos televisores inteligentes, los Smart TV, también funcionan perfectamente. Bueno, número 3. El número 3 pongo los cargadores, tanto genéricos como originales.
cables, porque manejamos de cable e inalámbricos. Ah, bueno, que también es importante. Y un cargador que uno siempre está buscando un cargador, dónde cargar y todo, y qué mejor que tener incluso un repuesto, ¿por qué no? Número 2. El número 2 serían los estuches. La estuchería acá se vende así. Ok. Porque yo creo que es muy chévere tener el celular muy bonito, Sí. tanto los hombres como las mujeres. Entonces manejamos silicone case, que es como el más común. Ajá. Sería antigolpes, que es como en plastica dura. Sí. Y ya serían los originales, pero de Apple solamente. Ok. Y en diseño me imagino que hay mucho. En diseño, no muchos en diseño, porque a las personas a veces les gusta como neutro. Ah, Entonces ok. más bien de colorcito, que es como lo que se vende más. Ah, bueno, perfecto. Ustedes ya lo escucharon, estuches que también sale mucho para el celular, para protegerlo. Y número 1, ¿cuál sería ese número 1? El número 1 pongo el protector de pantalla. Importantísimo. Tanto vidrio templado como hidrogel. El hidrogel es un protector de pantalla que no se quiebra, que no se raya, es mate, es antihuella, también viene antiespía y también viene transparente. Lo hacemos en una maquinita. Ok. Eso sí, no metemos el celular a la máquina. Ok, Porque que es eso- súper importante también. Muy importante porque suele dañarse mucho el celular por eso. Ok. La batería o cosas de llamas técnicas. Ok. Y pues no cabe decir que hacemos como una promoción que es vidrio y estuche en un precio muy económico. Mejor dicho, en este top 5, los 2 primeros, que son Sí, exactamente. estuches y además todo el tema de protección de pantalla, pues tiene una super promoción aquí en Wild Technology. Wild Technology, para ustedes que nos están viendo, está aquí en la etapa 2, piso 2. Mejor dicho, inmediatamente cruzan el Puente Sur, ustedes los van a ver acá. Pues Caroline, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, por acá los esperamos, un placer Ricardo, y Muchas manejamos de todo tipo de tecnología, también tenemos servicio técnico, ¿listo? Mejor dicho, tienen de todo. Además que hablamos solo de los 5 más vendidos, pero aquí van a encontrar muchas, pero muchas más cosas. Sigan ustedes con mucho más. Esto es TV2 Mayor.